vamos a hablar de las controversias de ayudas diagnósticas en displasia de la cadera en desarrollo. Entonces, como una manera de introducción, esta displasia de la cadera va a ser una alteración que puede comprometer tanto la formación acetabular como femoral. Recordar pues que es una articulación recíproca que necesita pues, de los dos elementos para la formación de la misma. Durante la infancia la plasticidad va a permitir remodelaciones del complejo y durante la niñez, cuando son necesarias, las osteotomías pélvicas y femorales van a permitir estas correcciones. Sin embargo, aún quedan casos de displasias residuales que van a llevar a patología en la adolescencia y en la adultez. En la cadera del adolescente y del adulto displásica podemos encontrarnos con un espectro de inestabilidades, degeneración del cartílago, deformidades dentro de las cuales encontramos la coxa valga, la anesfericidad o el aumento de la anteversión femoral y la artrosis. Entonces esas caderas limítrofes y displásicas residuales deben ser buscadas y tratadas y lo vamos a ver con esa falta de cobertura. Entonces la charla se diseñó pues para hablar de las tres principales ayudas diagnósticas, empezando pues con un ejemplo pues, de las ecografías, ya posteriormente los rayos X y el papel de la resonancia magnética y de la tomografía en la displasia de la cadera en desarrollo. Entonces la ecografía va a ser ese método de elección en menores de 4 años antes de la aparición de los núcleos de osificación secundaria. En Estados Unidos es el método de elección de pesquisa, ya que va a permitir imágenes estáticas y dinámicas. Nos va a permitir ver la cobertura acetabular y nos va a permitir ver el aumento del espacio medial con la interposición del tejido pulvinar y podemos ver esa subluxación lateral. Entonces una pregunta, esto sí no es para internos, sino para algún residente mayor a tercer año, ¿qué es lo que se debería buscar en una ecografía? ¿Qué es lo que se va a medir o qué es lo que vamos a buscar? Sebastián. Sí, profe. Bueno, entonces en ecografía lo que tenemos que tener en cuenta, lo que ya estaba mencionando el compañero Arrubla, es el momento o la indicación precisa y en la edad precisa, y lo que necesitamos buscar precisamente es lo que no vemos en la radiografía en los primeros 4 o 6 meses de vida, que es, digamos que la relación íntima de la cabeza con el acetábulo, y dentro de esto, pues, digamos que se han estudiado alrededor de 3 técnicas específicas, y dentro de esas, pues la más estudiada es la del ángulo alfa, que determina precisamente ese grado de cobertura acetabular con respecto a la cabeza, y que es lo que con medidas radiológicas entonces debemos buscar específicamente. Bueno, muy bien pues lo que dijo Sebastián. Entonces ese ángulo alfa va a ser normal cuando es mayor a 60 grados o mayores a 3 meses, y en los menores de 3 meses mayor a 50 grados. Sin embargo, el ángulo beta, que va a ser mayor a 55 grados, es más específico porque nos va a permitir ver la profundidad del acetábulo. Sin embargo, hay mayor variabilidad interobservador, entonces por lo tanto, el que es como un poquito más reproducible es el ángulo alfa. Entonces viene la primera controversia y es radiólogos versus ortopedistas. Entonces, a la larga, no va a haber ninguna diferencia desde que haya una curva de aprendizaje. Sí deberíamos nosotros, los ortopedistas, especialmente los ortopedistas pediátricos, aprender a medir esto, así como nos llegan radiografías con unas lecturas de unos índices acetabulares elevados, con unas displasias que nosotros llegamos y les medimos los ángulos con, pues, trazando las líneas en las referencias anatómicas que conciernen y son pertinentes. Igual debería ser con la ecografía, también porque nos permite hacer esos análisis dinámicos, ver si hay una subluxación dinámica de la cadera de inflexión en extensión o haciendo maniobra de Barlow y viéndola con la ecografía. Entonces, a la larga, pues, cuando se hacen estudios, no hay diferencia desde que sean
pues, preparados y tengan una curva de aprendizaje, bien sean radiólogos u ortopedistas. Entonces, esto es un llamado para ver si nosotros empezamos a tener también esa curva y pues, tener dentro del armamentario y del arsenal este método diagnóstico. Entonces también va a ser muy importante en el seguimiento de luxación y tratamiento de displasias, bien sea cuando se está utilizando el arnés de Pavlik o el de Tübingen. No va a generar radiación, es de fácil acceso generalmente en nuestro medio. Sin embargo, hay que tener un extremo cuidado en pacientes que no tienen factores de riesgo, prematurez, femenino, podálica, historia familiar, entre otros, y un examen físico que no esté alterado con una cadera inestable que sea pues con maniobra de Barlow o Ortolani, y que tengan esos pacientes no mayor a 4 semanas, sino menores de 4 semanas, porque todavía van a tener el influjo hormonal de la madre y vamos a tener que esta articulación es laxa. Entonces hay que tener cuidado en estos pacientes. Por lo tanto, como pesquisa sin factores de riesgo, esto nos puede generar unos falsos positivos. Entonces, en estudios observacionales longitudinales a 15 años se encontró que la ecografía tiene una sensibilidad global del 77% con una especificidad del 99,8%. Y a comparación del examen físico que tiene la misma especificidad pero con una sensibilidad del 24%. Entonces, en estos pacientes nuevamente con factores de riesgo, el método ecográfico con una buena técnica y con un personal idóneo es una muy buena opción. Continuamos entonces con la radiografía simple de la cadera, que es un punto muy importante, pero que también tiene muchos altibajos. Los invito a ver también en el canal de Ortopedia Pediátrica de la UPB la charla de radiología de cadera del doctor Simón Pedro Aristizábal, que probablemente los va a ilustrar muchísimo más sobre cuáles son las controversias de este tema, ya que no es tan fácil como parece. La toma de imágenes es exigente, ya que cambios en las rotaciones, en el tilt y en la licuidad pélvica van a afectar el diagnóstico y estas mediciones. Hay que ver que la variabilidad interobservador va hasta de 3, en algunas partes hasta de 6 grados. Entonces, si nos vamos a las tablas de los índices acetabulares, bien sea o de Tonis, vamos a encontrar que entre 3 y 6 grados es la diferencia entre normalidad o una displasia leve y una displasia severa. Uno de los problemas es que los rayos X normales leídos como patológicos pues nos pueden llegar. Afortunadamente pues es más fácil decirle a los padres como no mires, eso no es una displasia, simplemente lo leyeron mal. Pero la otra es cuando llega el pediatra con una lectura de un radiólogo que dice que está normal, el pediatra no ve las imágenes, ese paciente nunca va a donde el ortopedista y ya entre los 20 y los 30 años empieza con un dolor de cadera y posteriormente a los 40 ya está con una prótesis de cadera. Entonces esta es la manera adecuada de tomar una radiografía AP de pelvis. Entonces tiene que ser con las caderas con una ligera flexión, no puede ser totalmente extendido porque nos va a aumentar y nos va a alterar el tilt pélvico, con las piernas juntas, con una ligera rotación. Y vemos pues que muchas veces con estos bebés que están haciendo su pataleta pues, normal, pues porque los están cogiendo, entonces esto va a ser muy difícil. Entonces, dentro de las medidas que vamos a tener en cuenta para ver si está bien tomada, el cartílago trirradiado tiene que estar despejado, no puede haber superposición ni del ilio ni del pubis. El ilio y el pubis deben estar al mismo nivel y debemos pues, ver también el ilíaco, debemos ver la sacroiliaca, debemos ver el coxis, debemos ver los agujeros obturadores que deben estar de la misma longitud, el plano superior e inferior, como en el plano medio lateral, y los agujeros obturadores se deben ver más largos que anchos. ¿Por qué? Pues porque una radiografía AP que quede más de entrada va a aliviar esos índices acetabulares, entonces nos puede dar una falsa percepción en las medidas de que está normal, y las radiografías AP que quedan de salida, entonces va a enfermar esos índices acetabulares, entonces podemos empezar a tratar más de lo necesario. Sin embargo, no solamente son los índices acetabulares, no solamente es llegar y trazar la línea H, la línea P, el arco de Shenton, el arco de Calvé, sino que hay que ver morfológicamente cómo son esas caderas, hay que ver cómo están los techos,
si son unos techos planos, si son cóncavos, o si son verticales, ver cómo están las epífisis, si hay una osificación asimétrica, si son osificación simétrica, el lugar donde estén en el cuadrante inferomedial o que se estén trasladando hacia otros cuadrantes, ver los bordes, si son unos bordes regulares o si son unos bordes que tienen un neoacetábulo, la gota en lágrima. Esa gota en lágrima, pues que nos va a hablar de cuando está muchísimo más gruesa, no va a haber un contacto de esa cabeza donde va a estar moldeando la gota en lágrima, la esclerosis de los techos, que eso nos va a indicar pues, la zona de apoyo. Y por último, pues dentro de la morfología, que entonces esto es el primer llamado, no todo es el índice acetabular o el ángulo centroborde de Weaver, lo que tenemos que ver un concepto general de toda la pelvis. Entonces ya cuando vamos a hacer las mediciones, entonces tenemos la línea H, que es la línea verde que ven ustedes en la pantalla, que es por la parte pues, del ilíaco, pues teniendo en cuenta el cartílago trirradiado, posteriormente la línea P, que es perpendicular a esta por el borde superexterno del acetábulo, y posteriormente entonces tenemos la línea roja, que sería como se traza el índice acetabular. Sin embargo, como lo podemos ver en esta radiografía, entonces digamos que es un paciente de 6 meses que tiene estos índices acetabulares, pero aún no tiene osificación de las epífisis femorales. Entonces, teniendo en cuenta este hallazgo, muchas veces llegan estos diagnósticos de displasia de cadera, pero es porque no se ha visto en un contexto holístico la morfología de estas caderas, valga la redundancia. Entonces, la otra cosa que vamos a ver es la estabilidad de las caderas. Entonces, tenemos el arco de Shenton, que cuando hablamos que está roto es porque puede haber algún tipo de subluxación. Entonces, en esta imagen que les estoy señalando con el cursor del mouse, vemos morfológicamente que son unas epífisis con una osificación simétrica, unos índices acetabulares que abuelo de pájaro están normales, con unos acetábulos cóncavos que no están cortos, pero miren acá cómo se rompe el arco de Shenton. Por lo tanto, la ruptura aislada del arco de Shenton no es un indicativo de displasia de cadera. Y lo vemos en esta imagen, donde esto es una cadera normal y a medida que se va rotando la cadera, puede aparecer la ruptura del arco. También entonces están los cuadrantes que se trazan como lo mencioné con la línea H y la línea P, y la cabeza debe estar en la línea en el cuadrante inferior y medial. Y por último, el índice de Smith. Cuando hablamos de los cuadrantes, entonces en esta clasificación vemos acá que debe estar en el cuadrante inferior y medial, y posteriormente cuando se empieza a subluxar se va a ir al cuadrante inferior y lateral, y hasta que la cabeza se luxa y va a ascender. Y el índice de Smith, eso va a ser muy importante, no porque el mayor del 90%, pues cuando nos da la medida, va a estar normal, sino que nos sirve como un valor predictivo de esas caderas que no se van a desarrollar. Entonces tiene mucha utilidad en esos pacientes mayores de 2 años, menores de 5 años, Tony dice pues que hasta los 4 o 5 años, donde tenemos unos índices acetabulares que están con una desviación estándar por encima, o sea que tiene una displasia leve, o que tiene también pues medido en la resonancia magnética esa displasia, y entonces se le traza teniendo en cuenta la línea media, posteriormente la línea P y una línea en el borde más medial del cuello femoral. Entonces ahí trazamos la distancia de la línea central, pero de la línea media a la línea P, y posteriormente la línea media al C borde medial, y esa relación nos tiene que dar menor a 0.9. La utilidad clínica es que cuando tenemos esa medida menor de 0.9, los pacientes ya en los seguimientos a muchos años de edad se han encontrado que el 94% van a resolver esos cambios de displasia leve. Entonces es muy bueno pues para hacer ese seguimiento y tomar la decisión si vamos entonces o no a realizar algún tipo de intervención. Finalmente, lo que quiero enfocarme más es en el uso de la resonancia magnética aplicada a la displasia de cadera. Entonces, el primer uso va a ser la reducción cerrada versus la reducción abierta. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la resonancia comparado con la tomografía? Entonces, encontramos que la pérdida de la reducción en reducciones cerradas va a ser del 6 al 15% y en abierta del 2%.
Ambas van a ser útiles en el diagnóstico de centramiento, subluxación y luxación, hablando específicamente de tomografía versus resonancia. Sin embargo, la resonancia magnética tiene la ventaja de no someter tejidos susceptibles que están en crecimiento a una radiación ionizante. Hay varios protocolos a través de distintos centros, sin embargo, no hay un consenso y no hay entonces una reproducibilidad en los estudios, sino que cada uno tiene sus mismos protocolos. Entonces, tanto la tomografía como la resonancia tienen una buena sensibilidad para evaluarla. Las ventajas de la resonancia es que no es, es una radiación no ionizante, pero los problemas de la resonancia magnética está que requiere una anestesia y la falta de protocolos, y muchas veces tampoco mencionan si utilizan contraste o no contraste. Y si hay protocolos, entonces se hace sedación más espica, según algunos centros, que eso sería pues suficiente, darle midazolam y con solamente colocación de la espica, eso es suficiente para mantener el paciente quieto, según ellos. En este estudio diagnóstico nivel 2 se evaluaron los costos, encontrando entonces que una tomografía tenía un valor en Estados Unidos de $788 versus $1,104 de la resonancia magnética. La radiación para un paciente pues, pediátrico es de 1 milisievert, y cuando vemos las dosis pues, nocivas para el cuerpo, entonces pueden ser un poquito pues, mayores. Sin embargo, si es un paciente con una displasia de cadera que ya le sumamos una tomografía más un seguimiento de radiografía simple, ahí ya sí nos estamos acercando a la dosis máxima permitida por año para estos individuos. Tiene una sensibilidad del 100% con una especificidad del 96%, la tomografía, y la sensibilidad y especificidad para la resonancia magnética es del 100%. Entonces, va a permitir ver la reducción de la cadera después de la reducción, vale la redundancia. Sin embargo, no hay parámetros uniformes para identificar subluxaciones anormales. Tenemos que este ángulo de abducción, que se traza pues, teniendo en cuenta la parte más posterior de los isquion y el eje del fémur, a eso le restamos 60 grados, y esto nos va a dar pues, el ángulo de abducción. Contamos que esos ángulos de abducción menores de 55 va a tener mayor riesgo de reluxación, y cuando son mayores de 60 va a tener mayor riesgo de necrosis avascular. Eso traducido a la práctica clínica, lo que nos dice es que cuando usted tiene una abducción mayor de 60, hay más riesgo de necrosis vascular. Por lo tanto, si usted dentro de la reducción cerrada, para mantener contenida la cadera, tiene que hacer abducciones extremas, lo más recomendable no es colocarlo en una espica de yeso, sino cambiar pues, el método, porque hay riesgo de necrosis avascular. Esta nos va a permitir ver con más detalle, a comparación de la tomografía, los el pulvinar, el ligamento redondo, el ligamento de cápsula, que también se puede interponer en la reducción de la misma, el tendón del psoas, los aductores, los rotadores externos. Con Roy y colaboradores, pues dentro de las resonancias decían que 5 minutos de secuencias axiales únicamente son suficientes. Estos autores, Laura y colaboradores, dicen que secuencias de 3 minutos. Sin embargo, hay otros que dicen que las secuencias turboespineco deben ser al menos de 15 minutos. Por lo tanto, vemos que no hay una uniformidad a la hora de ustedes o de nosotros poder evaluar esto. Entonces, la invitación de casi todos los artículos es que si en su centro se cuenta con un resonador, después de la reducción abierta versus cerrada y la colocación de la espica, aprovechando la misma anestesia, se ha llevado el paciente a una resonancia magnética. En una institución como esta podría ser viable, sin embargo, entonces se tendrían que estandarizar esos procesos. Para ver la necrosis avascular por reducción, entonces se identifica desde el 4 hasta el 47%, vemos ese rango tan grande. Va a permitir identificar la circulación a través de la fisis, que en los 18 meses van a ver esos vasos pues, que van a ir regresando, y van a haber comunicaciones transfisiarias. Entonces, con la administración del gadolinio se puede evidenciar 3 fases, que es la vascular, la canalicular y la cartilaginosa. Esta es la más importante de evaluar en la resonancia magnética, que después de la colocación del gadolinio alrededor de 5-10 minutos con un promedio de 8, después de la administración del mismo, se va a ver entonces cómo va a estar ese cartílago. En estas imágenes entonces vemos la aplicación del gadolinio
como se va pintando acá la parte cartilaginosa. Este es el núcleo de osificación secundario, y vemos en este paciente que se hizo una reducción cerrada con una colocación de una espica, cómo no se va tiñendo ese cartílago, y ya al final de los 10 minutos vemos cómo se tiñó toda la cabeza derecha, pero la izquierda no presentó pues lo mismo. Entonces ya eso es el diagnóstico de necrosis avascular. Entonces esas ventajas, entonces pues la verdad no están opacadas pues con muchos contraindicaciones. Lo único serían pues en esas cardiopatías congénitas que requieren marcapasos o pacientes alérgicos al gadolinio. Esa anestesia por reducción en algunas partes dice que simplemente con la espica, amarrar la mesa, amamantar y sedación, y que las imágenes axiales y coronales con protocolos de 25 minutos son suficientes. Entonces, la necrosis avascular se da como esas zonas parcheadas, disminución de la hiperintensidad de la epífisis, diferencias pues, claras con la cadera contralateral, y cuando no se da el reforzamiento global de toda la cabeza femoral, ya hay mayor riesgo pues, de esa necrosis avascular. En este estudio de corte retrospectiva se evaluaron 43 pacientes con una reducción cerrada y resonancia magnética, y versus 40 pacientes que se les hizo esa reducción cerrada con evaluación con TAC. No hubo diferencias en necrosis avascular a un año. Al final de seguimiento sí hubo más en la tomografía. Sin embargo, ningún paciente con resonancia magnética normal tuvo necrosis avascular. Todos fueron en el grupo de los pacientes de tomografía, pues claramente porque no se pudo evidenciar eh, cuáles eran los que estaban haciendo esa necrosis. Sin embargo, no son claros en el protocolo, pues, o decir cuántos pacientes se les puso la espica, en cuántos grados de abducción. Entonces, pues no es que nos den mucha información al respecto. Y ya pues el mayor uso de esta resonancia sería la identificación de esas displasias residuales, ya que esa subluxación y la displasia residual va a ser la responsable de artrosis de inicio temprano. En la literatura, la segunda cirugía debe ser realizada entre los 5 y los 6 años de edad. Hablando de la segunda cirugía, es por ejemplo si el paciente tuvo una luxación congénita de cadera, se llevó una reducción abierta versus cerrada, y ya posteriormente quedó los acetábulos displásicos. Entonces acá es donde nos dicen que entre los 5 y los 6 años de edad debería hacerse el segundo procedimiento. La evaluación radiográfica muchas veces es insuficiente para determinar esa displasia residual, ya que el acetábulo que no se desarrolla adecuadamente no va a tener una cadera reducida concéntricamente y no va a tener un adecuado crecimiento de la cabeza femoral. Entonces, cuando falta cubrimiento de esa cabeza femoral, puede predisponer a lesiones labrales o al desgaste del cartílago. Va a ser más común en pacientes no operados, donde va a haber pérdidas de la fijación o osteotomías con un tilt insuficiente. Entonces, esas displasias residuales, hay varias tablas para ver entonces si estamos hablando de displasias leves, que es con una desviación estándar, o displasias graves, que es con dos desviaciones estándar. Algunos autores nos dicen que valores normales es 30 grados de índice acetabular al nacimiento, entre 25 grados entre el primer y el tercer año, y que ya debe ser de 10 grados en mayores de 8 años. Sin embargo, pues teniendo en cuenta las diferencias de las tablas y un consenso de todos los autores, ya estamos hablando de entre los 2 y los 3 años con unos índices tabulares menores de 21 sería suficiente pues para hablar que las caderas están normales. Solter decía que 18 meses luego de la reducción cerrada, abierta y espica se debería hacer esas osteotomías en caso de que todavía se encuentre una displasia residual. Brumman y colaboradores dicen que los acetábulos pueden mejorar hasta los 5 años, por lo tanto no se deberían hacer antes de lo mismo, desde esta misma edad, para evitar procedimientos innecesarios. Vos y colaboradores dicen que hay una existencia del cartílago acetabular un labrum hasta los 8 años, entonces que todavía hasta los 8 años hay posibilidad de la madurez de esos acetábulos. Y Harris y colaboradores dicen que el crecimiento acetabular sea hasta los 11 años, hasta el cierre del trirradiado. Sin embargo, lo que ha hecho pues los distintos autores últimamente, pues lo han llevado más que todo hacia los 4 o 5 años, que es donde está el proceso más de plasticidad más grande del acetábulo. Entonces, dentro de la resonancia, nos va a permitir evaluar esa retroversión del acetábulo, el grado de cobertura de la cabeza femoral verdadero, o sea, no el índice acetabular
óseo, sino cartilaginoso. Esos defectos laminares en el cartílago de la cabeza femoral, el retraso de la osificación de los núcleos secundarios. Entonces vemos que cuando no hay una reducción concéntrica no va a estar sometido a las mismas cargas, entonces por lo tanto la osificación va a estar asimétrica, nos va a permitir ver el acetábulo cartilaginoso, y esto sí tiene pues mejor visualización que los rayos X, tanto pues en el índice acetabular cartilaginoso como en el ángulo centroborde cartilaginoso. En esas caderas borderline donde el ángulo centroborde en la radiografía nos está dando menores a 20, podemos ver que inclusive con la resonancia magnética esto nos va a dar ya unos índices normales. Cuando hay un ángulo centroborde de 18 y 24 en una resonancia magnética, nos está hablando de un buen pronóstico para esas caderas. Sin embargo, cuando son menores va a haber más riesgo de lesiones laborales, especialmente cuando son menores de 13 grados, hablando pues de la resonancia magnética y el ángulo centroborde. Entonces acá en esta resonancia vemos la diferencia midiendo el ángulo, el índice acetabular, perdón, teniendo en cuenta la línea H y la parte más lateral de la osificación del acetábulo, y vemos cómo nos da prácticamente una displasia severa. Y el mismo paciente, haciéndole una medición del índice acetabular pero cartilaginoso, ya vemos cómo nos da un índice acetabular absolutamente normal. En este estudio se evaluó pues, el índice acetabular cartilaginoso, y cuando nos decían en esos pacientes entre 2 y 5 años que tienen menores de 18 grados en el índice acetabular cartilaginoso es de buen pronóstico, y cuando tiene un ángulo centroborde cartilaginoso mayor a 13 también va a ser igual, entonces de buen pronóstico. Entonces acá igualmente la diferencia de la medición del ángulo centro-borde respecto al hueso y respecto al cartílago. En este estudio, que es de nivel de evidencia 3, encontramos que esas áreas de hiperintensidad en el labrum son predictores de no maduración acetabular, por lo tanto, esas caderas están migrando hacia lateral, y en caso de que aparezcan, se deben realizar osteotomías luego de los 3 años de edad. Y cuando estemos analizando esto, que les voy a mostrar pues, que son esas hiperintensidades en el labrum, sumado al índice acetabular cartilaginoso y el ángulo centroborde cartilaginoso, deberían entonces guiarnos a nosotros a realizar algún tipo de procedimiento técnico. Entonces estas son las imágenes donde vemos esas hiperintensidades en el labrum en esos pacientes que tienen una displasia de cadera versus pacientes que no tienen displasia de cadera. Y finalmente otro de los que podemos medir en la resonancia magnética es esta relación donde vamos a coger el acetábulo, la medida del acetábulo la vamos a dividir en 3 porciones iguales, y la otra zona va a ser el labrum. Entonces vamos a tener una zona 1, una zona 2, una zona 3 y una zona 4. Posteriormente vamos a identificar el centro de la cabeza femoral. El centro de la cabeza femoral está pues, estudiado en otros artículos, dentro de los cuales está el artículo pues, del doctor César Gil y colaboradores, donde vemos que el centro de la fisis concuerda con el centro de la cabeza femoral. Entonces posteriormente tratamos una línea perpendicular y un ángulo de 16 grados respecto al centro de la cabeza. Y si la zona de presión está entre la zona 4 y la zona 3, entonces es una cadera que está centrada céntricamente, valga la redundancia, pero si está en el 3, en el 2 o en el 1, va a ser una cadera displásica. Finalmente, entonces, con resonancia, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es el algoritmo? Entonces, cuando son menores de 1 año y tenemos un índice acetabular menor de 25 a los 3 años, vamos a hacer una monitorización con radiografía cada 12 meses. Si a los 6 años a los 5 años, perdón, tiene un índice acetabular normal, se va a hacer entonces una radiografía cada 3 años hasta la madurez esquelética o hasta el cierre del cartílago trirradiado. Ya en esos pacientes mayores de 3 años que tienen unos índices acetabulares alterados, inclusive desde 3 a 5 años, entonces se le va a hacer una resonancia magnética. Si tiene un labrum normal, entonces se hace un seguimiento radiográfico cada 6 meses.
Si los índices acetatabulares entre los 5 y los 8 años son normales, se va a hacer entonces el seguimiento hasta la madurez esquelética. Pero si son anormales entre los 5 y los 8 años, con una resonancia pues, que nos muestra lesiones laborales o un índice acetabular cartilaginoso o un ángulo centroborde cartilaginoso alterado, entonces se va a hacer una cirugía pélvica. Y en esos pacientes, los 3 años que tienen mayores de 25 grados, se va a hacer la resonancia. Igualmente, anormalidades en el abdomen, en el ángulo centroborde cartilaginoso o en el índice acetabular cartilaginoso, se va a sugerir una cirugía pélvica o más femoral, de acuerdo pues, a lo que se encuentre. Entonces, como conclusiones, la ecografía es útil en pacientes con factores de riesgo y examen físico alterados, además pues, del seguimiento. Ortopedista versus radiólogo, la verdad no va a ser pues con mucha diferencia desde que estén entrenados. Sí deberíamos nosotros los ortopedistas hacerlo y empezar a mover la curva. La radiografía simple es más que la medición de los índices acetatabulares, hay que acostumbrarse a ver caderas en todo su espectro y no solamente centrarse en esos índices acetatabulares. Evaluar la morfología es mucho más importante que los ángulos únicamente. A la hora de evaluar la reducción, pues contar que quizás más reproducible en nuestro medio. Sin embargo, en hospitales pues, como este, si tiene la resonancia disponible y se va a hacer protocolos, se podría utilizar. Si la cadera requiere una ABD extrema para mantenerse reducida, entonces lo recomendado es utilizar resonancia con contraste con gadolíneo, pero aplicado a nuestro medio es que si usted tiene que poner una cadera mayor de 60, probablemente va a tener que utilizar otro tipo de método. En la pérdida de la reducción, utilice resonancia magnética, pues si no la va a abrir. Si lo, pues, perdón, si no lo va a abrir, si la va a abrir, pues no la vaya a utilizar. Antes de llevar una cadera con índices acetabulares altos a cirugía, todos deberían tener una resonancia y tener esas varias medidas pues, del índice acetabular cartilaginoso y el ángulo centroborde cartilaginoso para llenarse de motivos y llevar al paciente a la cirugía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esteban, por la revisión.